¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este curso de espiritualidad y autoconocimiento que se imparte todos los sábados, bueno, casi todos los sábados a mediodía. Y en esta ocasión tenemos, pues yo creo que el tema más místico, el tema más, tal vez no revolucionario, pero sí muy hermético, que se va a enseñar. De hecho, lo comenzamos la semana pasada, la quincena pasada, el tema pasado, que tiene que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? Y el día de hoy vamos a continuar el estudio de la sexualidad humana desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Pero lo vamos a enmarcar en una visión para el despertar de la conciencia. Que si es tu primera vez que estás viendo un video de este curso, pues la primera recomendación que te voy a hacer es que veas por lo menos algunos de los videos que tenemos en el playlist que te dejo normalmente en la descripción de este video, ya que si no, la información que se te va a presentar, además de que es bastante, ¿sí?, puede ser un tanto confusa, sobre todo si no tenemos el panorama general, que es lo que vamos a platicar en un momentito más. Así que, pues en este caso vamos a comenzar porque hay mucho que decir, hay mucho que cuestionar, hay mucho que reflexionar, hay mucho que investigar acerca de este tema que pues de alguna manera pues solo a los iniciados, como dice la presentación, se les compartía esta información. Entonces, iniciamos. Muy bien, para obviamente tratar de abordar este tema que va a ser bastante largo antes de comenzar con esta imagen, esta pantalla tipo Matrix, ¿no? Echado a perder la televisión. Pues queremos comentarte unos primeros puntos, ¿no? La primera es de que este tema específicamente, la conferencia, se va a dividir en dos partes porque es tanta la información que te vamos a compartir, es tanto las recomendaciones de tal vez libros, de citas de personas que te vamos a mencionar, de temas que vas a tener que investigar por tu cuenta, porque obviamente no queremos que esto sea simplemente un video que escuches y que no reflexiones, ¿no? Como el segundo punto. Entonces esta conferencia se va a partir en dos. Hoy vamos a ver como que mucho del simbolismo, la introducción, mientras que la próxima semana platicaremos sobre esta práctica mística, esta práctica hermética que era el secreto de secretos en el tema de la espiritualidad, ¿sí? Y obviamente, como ya había anticipado, tenemos que ser muy reflexivos, casi pensamiento crítico es requerido, muy reflexivos y muy científicos en este tema. Sobre todo porque la información que te vamos a compartir es muy probable que vaya a chocar con todos tus juicios. No le quiero llamar prejuicios porque obviamente tiene una connotación negativa, pero con todas esas ideas, con todo lo que es vamos a decir, las enseñanzas que has aprendido de la cultura, ¿no? El tema pasado que hablábamos de la sexualidad, ya estábamos rompiendo como que varios, ¿cómo se llama? Como que elementos que no nos enseñan en la sociedad. Entonces, en esta conferencia vamos a seguir hablando de ese tema. Entonces, no nos gustaría que simplemente porque te damos esta información que parece organizada, bonita y todo, pues no trates tú de investigar más allá de lo que en su momento se te está compartiendo, ¿no? Y pues como mencionábamos, continúa lo que viene siendo el análisis de la sexualidad humana, porque pues obviamente es como que una de las cosas más importantes que se olvidan en varios conocimientos espirituales, ¿no? Pero ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no?
Cada quien puede expresar su sexualidad como guste, no estamos en contra, no estamos prohibiendo, no estamos forzando. Este tema es específicamente para las personas que quieren entender la vida, que quieren mejorar, que quieren en algún momento comprender pues qué es eso que se le llama Dios, que es esa parte mística, ¿no? Hasta cierto punto, digo, yo sé que son temas un poquito divergentes todo esto, pero la información que se comparte es justamente para las personas que nos han estado siguiendo desde el inicio, ¿no? Así que si es tu primera vez, pues te recomiendo que pues veas varios temas antes para que vayas entendiendo hacia dónde vamos con este, ¿no? Y sobre todo, pues no queremos causar polémica. Toda esta información que se presenta es bajo una visión, como mencionábamos, espiritual, bajo una visión obviamente que tiene que ver con un crecimiento personal y del alma, ¿sí? Obviamente, si tienes conceptos erróneos sobre qué es una espiritualidad, bueno, por ahí tenemos justamente un tema de cerca de eso, que pues probablemente te vaya a dar una idea hacia dónde va el contenido que te estamos presentando, ¿no? Aparte de esto, obviamente nos gustaría que tú puedas llevar estas preguntas a lo largo de este capítulo y del que sigue, ¿no? El de la siguiente semana, porque insisto, es uno de los secretos más ocultos a la vista, ¿sí? Y que en algún momento pues no entendemos por qué es que es así, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría que tú puedas reflexionar y sobre todo mantenerla siempre presente cuando vayamos avanzando en lo que viene siendo este curso, pero en este tema, es ¿por qué la sexualidad es un tema tabú y escandaloso en todos lados? ¿Sí? ¿Por qué el tema de la sexualidad es súper escandaloso? Digo, la semana pasada ya platicamos de los problemas de tener una mala sexualidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Aborto, crímenes pasionales, suicidios, enfermedades de transmisión sexual, trata de personas, violaciones, o sea, ya platicamos un poquito de eso. Pero ¿por qué todas las religiones o la gran mayoría, por qué siempre, no lo sé, ¿cómo se llama? Los falsos maestros espirituales, todo acaba en violación? Porque hay luego sacerdotes que igual se la pasan abusando de otras personas, de niños. O sea, ¿por qué se da ese tema de la sexualidad? Es lo primero que necesito que obviamente tengas en mente en este tema, ¿no? Luego, adicional a eso, sobre todo a los que ya han de alguna manera visto películas o leído libros o escuchado o viendo un podcast o viendo algún tipo de cómo sea documental, ¿qué es ese conocimiento oculto que se cuidaba en las sociedades secretas? Y le pongo la palabra reales, porque obviamente sabemos que ahorita pues hay o sea, ya no sabes qué es verdad, qué es falso, qué es inventado. O sea, ya todo está tan desvirtuado que es parte obviamente del show, ¿no? Sobre informar a las personas, porque en ese mar de información pues te vas a perder. Y por lo tanto, bueno, ok, yo alguna vez vi un documental, puedes decir, y decían que las sociedades secretas y no dejaban pasar a nadie. O sea, como que era muy oculto y se transmitían información y todo eso. Bueno, ¿qué era realmente ese conocimiento? ¿Era para dominar el mundo y sí para inmiscuirse en lo que era la política y todo eso? O sea, ¿qué es? Vamos a platicar acerca de eso. Y obviamente, punto número 3, muy importante, ¿por qué este conocimiento oculto, que está entre comillas, no me ven, pero yo lo estoy haciendo, ¿por qué se tenía que cuidar y no se compartía con todos? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿esas personas eran egoístas? ¿O eran los que justamente estaban creando el nuevo orden mundial o una cosa así? O sea, ¿por qué se tenía que cuidar? ¿Por qué las sociedades secretas son secretas? O sea, ¿por qué no son sociedades abiertas? Ya sabes, donde estén compartiendo esta información si se suponía que ellos tenían poder y todo eso. ¿Por qué se tenía que cuidar? Entonces, esas 3 preguntas es muy importante que las mantengan, no solamente en este tema, sino en el de la siguiente semana. Porque entonces te van a servir también para poder ir entendiendo hacia dónde va todo, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar ahora sí. La semana pasada, bueno, hace 15 días, estábamos platicando del yo de la lujuria, este defecto psicológico que nosotros tenemos en nuestra psiquis,
y que de alguna manera desvirtúa lo que es una sexualidad sagrada que teníamos, ¿no? Entonces, y habíamos dicho que la energía creadora sexual, que nosotros obviamente la abreviamos como SS, ¿no? Energía creadora sexual, pues decíamos que era la energía más poderosa que tenemos, ¿sí? En los centros de la máquina humana. Eso es lo que significa el CMH. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hacer referencias, si de por sí hacemos mucha referencia a temas anteriores, en estos temas vamos a hacer referencias a muchos más. Así que por eso les comentaba, vayan a ver los temas y cualquier duda que tengan, por favor, déjenlo en los comentarios, ¿no? Para que nosotros podamos atenderlo sin ningún problema. Entonces, la energía creadora sexual o la energía sexual es la energía más poderosa que tenemos, ¿no? Y la abreviamos como, de los centros de la máquina humana, la abreviamos como EKSS. Y los centros de la máquina humana, pues son obviamente estos centros de energía que están también a la misma altura que los chakras en diferente nivel de conciencia o nivel, vamos a llamarlo, de, ¿cómo se llama? De la creación, ¿no? De los planos existenciales. Y esta energía es la más poderosa incluso que la mental y la emocional. Y fíjense que justamente en la conferencia pasada platicábamos que esta energía que condensada a nivel físico sabemos que pues forman estas células, que son el espermatozoide y obviamente los óvulos en la mujer, pero que también generan estas hormonas de el estrógeno y la progesterona, ¿sí? A nivel físico, es la que se encarga de los cambios físicos y psicológicos en las personas, ¿no? Esta energía es lo que hace que un niño se convierta en un hombre de manera obviamente literal y de una niña en una mujer, ¿no? Desarrollando su cuerpo, cambiando sus actitudes. Todo esto lo platicamos justamente en el tema anterior, ¿no? De cómo muchas veces toda nuestra vida está en relación a la sexualidad, ¿no? Cómo nos vestimos, con quién hablamos, que incluso quisiéramos, ¿cómo se llama? Hasta tener de actividades extracurriculares. Todo se ve a veces influenciado por eso, ¿no? Sin embargo, aquí es donde obviamente comienza lo interesante. Porque, digo, tú puedes pensar, bueno, ¿por qué le llamamos energía creadora sexual? Bueno, se le llama así porque es la única con la que se puede crear algo. ¿Sí me explico? Por eso su nombre tiene la palabra creadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos, y esto, pues obviamente las personas que ya somos de mayor de edad, obviamente sabemos, ¿sí? Que, pues, si un hombre y una mujer tienen un contacto sexual, ¿sí? Es obvio que ahí se puede dar la creación de un cuerpo físico que le llamamos un bebé, un embarazo, ¿sí? A través de un embarazo. Entonces, a nivel físico eso nos queda súper claro. Sabemos qué es lo que pasa en ese encuentro para que esto se pueda dar como tal, ¿no? Pero fíjense que es chistoso porque ponemos acá que esta energía puede crear algo, o sea, no decimos bebé, decimos algo, seamos conscientes o no de esta facultad, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir explicando más adelante. Sin embargo, decimos que es la más importante porque, por ejemplo, para crear en este ejemplo a ese bebé, a ese cuerpo físico, ¿sí? Que ahora va a nacer, pues por más que nosotros pensemos en tener un hijo, ¿sí? No se va a poder materializar físicamente eso. Ni tampoco porque deseemos en su momento tener un hijo, no va a pasar. Pero si tenemos un contacto sexual con una pareja, ¿sí? Obviamente del sexo opuesto, aunque no queramos y aunque no sintamos obviamente eso y aunque no lo pensemos, se puede dar obviamente ¿cómo se llama? Este factor, ¿no? De que al final pues se va a dar el embarazo y se va a crear un cuerpo físico, ¿no? Pero lo que no sabemos es que esta energía creadora sexual, ¿sí? No solamente sirve para crear algo físico. Y es aquí donde obviamente nos vamos metiendo mucho al hermetismo, mucho al esoterismo como tal, ¿no? Pero para poder también como que ir entendiendo, pues de alguna manera esto, pues queremos hacer alusión a este principio que también todos conocemos, que se llama que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Entonces, si estamos hablando que tenemos una energía creadora sexual y que la energía no se va a ningún momento a ¿cómo se llama? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, estamos hablando de que hay una posibilidad de que esta energía, ¿sí?, la podamos utilizar para transformar algo en nosotros, ¿sí? Y es justamente lo que vamos a ir aclarando conforme vayamos avanzando, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí es donde se pone lo interesante, porque a pesar de que nosotros pensamos que solo hay una sexualidad, pues a partir del tema anterior ya nos dimos cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque obviamente hay una sexualidad que debemos de evitar, porque nos puede llevar a todos esos problemas que acabamos de platicar hace un ratito con el tema de la sociedad, ¿no? Todo el sufrimiento, hay una cantidad enorme de sufrimiento que se da en el mundo por una mala sexualidad. Entonces, para fines prácticos, nosotros podemos clasificar la sexualidad de 3 formas. La primera es la reproductiva, ¿sí? Que como bien platicamos, pues es para que obviamente la especie pueda sobrevivir. La segunda sexualidad es la degenerativa, que es la que necesitamos evitar porque pues obviamente generamos mucho sufrimiento en las personas, en la sociedad, en el mundo, porque de alguna manera pues este ego de la lujuria, el ego toma de alguna manera control de nosotros y hace que usemos o que tengamos una mala relación con nuestra sexualidad. Y el secreto sagrado que vamos a ir develando poco a poco tiene que ver con una sexualidad regenerativa. O sea, es decir, cuando decíamos que esta energía creadora sexual tiene de alguna manera, siempre anda creando algo, son estas 3 opciones. O vamos a crear en su momento el tema de un tema de cuerpo físico, y eso está muy relacionado con el instinto, ¿sí? Porque obviamente nosotros, al tener un contacto y obviamente reproducirnos, pues vamos así perpetuar lo que viene siendo la especie. Pero eso ya viene desde el instinto, que es este programa que de alguna manera el creador nos ha colocado dentro de nosotros y que nos da obviamente por continuar la creación que él hizo. La degenerativa, que es lo que acabamos de platicar, pues lo que va a crear, ¿sí?, es el ego, ¿sí? Está relacionado al ego y va a generar más cosas negativas en nosotros, como iremos platicando. Mientras que la regenerativa tiene que ver mucho con la conciencia, ¿sí? Entonces, en el siguiente tema vamos a ahondar un poquito más acerca de estos 3 tipos de sexualidades y sobre todo cómo pues esta sexualidad puede incluso hasta revivir, entre comillas, aunque no se vea, a una persona adulta que por ejemplo ya quedó pues toda, vamos a decir, olvidada, que de alguna manera descuidada, y como una persona de la tercera edad nada más se enamora una vez más de otra persona, como revive, porque pareciera que la energía se vuelve, vamos a decir, que a activar, como hemos platicado. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente tema, ¿sí? Muy bien. Esta energía sexual, este tema de la energía, fíjense que no ha pasado desapercibido de manera, vamos a decir, no esporádica, porque la realidad es que también debe haber mucha información perdida que no ha salido de la luz, a la luz, porque pues al final, como iremos viendo más adelante, es un tema que genera mucho tabú, genera mucho rechazo, genera mucho espanto a veces, ya saben. Entonces, ahorita iremos obviamente clarificando todo. Algunos autores se han topado con la importancia de esta energía sexual o de la sexualidad en la vida, ¿sí? Tenemos por un lado a Napoleón Hill, que es un escritor muy reconocido por un libro de finanzas, imagínense, de finanzas, que tiene que ver en cómo lograr el éxito financiero, y obviamente su libro se llama Piense y hágase rico, ¿no? Tenemos este filósofo, uno de los grandes filósofos, obviamente, pues obviamente de la humanidad, ¿no? De la existencia, o sea, a un nivel de los clásicos como Platón, Aristóteles y Sócrates, cuya filosofía ha perdurado a través del tiempo, que es Friedrich Nietzsche. Entonces, este cuate también justamente estuvo muy relacionado con el tema de la sexualidad, estuvo estudiando esa parte. Y sobre todo los psicólogos, pues deben de conocer a Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Estas 3 personas, fíjense que en sus campos,
porque pues uno es un escritor, otro es un psicólogo y otro es un filósofo, pues de alguna manera se dieron cuenta que este tema de la sexualidad, de la energía sexual y sobre todo de la retención de la energía sexual, es la primera vez que lo decimos, la retención de la energía sexual es muy importante para lo que viene siendo la humanidad, para el humano, para la persona. Fíjese, Napoleon Hill en su libro, que de hecho tiene un capítulo del libro que se llama La energía sexual y cómo usarla para lograr nuestras metas, ¿no? Obviamente nosotros no recomendamos que se use eso para cuestiones obviamente materiales, porque pues aunque no lo sabía, Napoleon Hill había accedido a este tipo de información súper hermética, pero lamentablemente le dio un fin totalmente económico, si lo queremos ver así, y eso al final pues es simplemente ego. La transmutación de la energía, dice, sexual exige el ejercicio de las fuerzas de voluntad, pero vale la pena el esfuerzo a cambio de la recompensa, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta energía vital que nosotros tenemos dentro, ¿no? Friedrich Nietzsche, aunque no se anotó de manera literal en la diapositiva, decía justamente que la retención de la energía, o sea, no sacar esa energía que nosotros de alguna manera lo relacionamos con el orgasmo, ¿sí? Tanto el hombre y la mujer, no sacar esa energía, no consumir esa energía a través de ese acto, ¿sí? Tiene beneficios muy importantes para el cuerpo. Y Friedrich, siendo, imagínense, un filósofo que escribió bastante cosas interesantes acerca de la vida, ¿ustedes creen que este cuate antes de leer y decir algo no lo reflexionaba? Es bien interesante cómo algunas personas, esto es un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, hablan acerca luego de Pitágoras o de Platón y decían, es que ellos creían en la reencarnación, ¿no? Que es un tema que hemos platicado miles de veces aquí, ¿no? Y sobre todo en varios temas porque se relacionan con muchas leyes de la naturaleza. Y de repente dicen, sí, creían en la reencarnación. Y de repente, pues decían, ay, pues es que, pues nada, es que estaban en su era, ¿no? Y esos cuates que han escrito libros sobre la moral, sobre cómo vivir una vida digna y que hasta el día de hoy, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón y todo lo que él mencionaba, se sigue estudiando, trabajando y encontrando. Eso sí lo estudian y el otro lo rechazan, ¿no? Somos muy selectivos a veces, es muy irónico a veces ese tipo de cosas. Bueno, pues este cuate, Friedrich Nietzsche, también había hecho análisis acerca de este tema de la energía sexual. Y bueno, Sigmund Freud, pues ni se diga, este cuate pues simplemente es el que dijo que pues todo es sexual, ¿no? Todos los traumas, todo lo que nosotros vivimos tiene que ver básicamente con generación de placer y huir el dolor y que estaba relacionado con la sexualidad, ¿no? Por eso decía que es la llave del problema de la psiconeurosis y de la neurosis en general, ¿no? Nadie que desdeñe o que haga a un lado la llave pues va a poder abrir la puerta para poder entenderse. Digo, Sigmund Freud obviamente después fue de alguna manera... él presenta una tesis y hubo una antítesis por parte obviamente de Carl Gustav Jung, en donde él al presentar obviamente toda su filosofía, su investigación, pues de alguna manera sí tumbó ciertas ideas que tenían Sigmund Freud acerca de eso, ¿no? Pero la realidad es que la sexualidad humana está inmiscuida en todas esas partes, ¿no? Entonces tenemos estas tres personas que de alguna manera han mencionado eso. Pero es porque esto sí salió a la luz pública, por así decirlo, ¿no? Está en sus escritos y obviamente se tuvieron que enfrentar mucho a lo que tiene que ver, pues la crítica, me imagino, en su momento. Sin embargo, esta importancia de la energía sexual también ha sido investigada en algunos sectores de la sociedad, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, que pues de alguna manera en varios criaderos sobre estos animales que de repente ganan mucho valor y que hay comercialización de ellos, ¿no? Y sobre todo de crear una raza más pura, como los sementales, ¿no? En cualquier lado, pues tienen una técnica para poder tratar que estos animales no pierdan la energía. Por ahí decían justamente que el caballo, por ejemplo, tiene la tendencia a masturbarse o a sacar o eyacular su energía, ¿sí? Y en su caso, lo que hacían es justamente tratar de ponerle una especie de dispositivo en el falo, ¿sí? En el pene, para que de alguna manera no sacara la energía, con el objetivo de que esa energía se quedara dentro y el caballo
pudiera de alguna manera crecer con un pelaje mucho más fino, como más musculoso, con un color, vamos a decir que de piel más mejor, por así decirlo, con mayor vigoricidad, una cosa así por el estilo. Entonces todo eso en su momento lo sabían, bueno, más bien lo saben porque esto lo siguen ocupando. De igual manera, por ejemplo, en el tema de las olimpiadas y el tema de lo que son las competencias de alto rendimiento, pues los entrenadores les prohíben a lo que son, pues obviamente los deportistas que tengan relaciones, pues 1 o 2 días antes de la competencia, porque saben que mantener esa energía dentro les va a dar potencia, ese fue a veces que es como que el último esfuerzo para poder obviamente desempeñarse de mejor manera. Me parece que en algún lado escuché, leí, esto no estoy muy seguro, de que justamente lo que hacían era a los, ¿cómo se llama? A los deportistas los separaban en diferentes hoteles, ¿no? A los hombres los ponían en un lado y a las mujeres en otro lado para evitar justamente eso, ¿no? Entonces, vean cómo obviamente también en el deporte de alguna manera se sobreentiende eso, ¿no? Tal vez no con una relación directa a la espiritualidad como tal, ¿no? Pero ya se está obviamente rescatando parte de esta información de manera indirecta a través de ellos estudios. Y por ejemplo, algo que ha estado muy de moda en los últimos años, que es el movimiento NoFap, que es un movimiento para la no masturbación tanto en los hombres como en las mujeres, muy relacionado para dejar la pornografía también, lo cual es súper sano, es súper bueno, porque resulta que ellos han encontrado que cuando se abstienen acerca de la masturbación, ¿sí? No sacan la energía vital, la energía sexual que tienen, pues de alguna manera ellos se sienten más vigorosos. Obviamente al no tener ese vicio, pues no enturbian su mente, se pueden enfocar mejor, pueden de alguna manera cumplir sus objetivos y por lo tanto todo eso hace que haya un círculo de virtud, ¿no? Donde pues logras un objetivo, te puedes en su momento pues quedar muy, ¿cómo se llama? Muy encarrilado para ir cumpliendo otras cosas, ¿no? Que de repente necesitan tiempo, energía y todo. Entonces, pero muchos han experimentado eso. Pero, sin embargo, aquí sí nos gustaría hacer nada más como un ¡hey! Alerta, alerta. Porque realmente, pues sabemos que allá afuera hay mucha desinformación acerca de estos temas. De hecho, hace poco igual vi como una periodista que justamente se dedica a estar desenmascarando falsos maestros espirituales y todo eso, sobre todo ahí en España, como pues ya hay falsos gurús que ya se metieron en este tema y le están desvirtuando al máximo, ¿no? Entonces nosotros tenemos un tema que habla acerca del fanatismo y la mitomanía, de cómo encontrar a los falsos maestros, porque pues básicamente ellos con el tal objetivo de volverse rico, pues van a obviamente a manipular la información acerca de esto, ¿no? Entonces ya ahorita, por ejemplo, pues lo están usando como si fuera una especie de secta este movimiento y tienes que pagar, o sea, ya se hizo un relajo básicamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho pensamiento crítico acerca de eso y por eso es que es muy importante que lo tomen en cuenta. Y luego para echarlo a perder más, pues obviamente estos investigadores que pues también están muy fanatizados hasta cierto punto con la parte científica, que no se pueden salir de eso. Ahí mucho me gusta renombrar a ¿cómo se llama? A este investigador astrofísico o físico más que nada, ahorita se me fue su nombre, ahí luego se me va a acordar, que justamente dice cómo pues no todo se puede resolver a través de la parte científica, ¿no? O sea, hay muchas cosas que de alguna manera hay un horizonte muy grande que todavía no llega hasta allá. Entonces, pues obviamente ambos fanáticos, pues del mismo lado, pues imparten sus puntos de vista y nosotros nos quedamos en medio, ¿no? Pero lo más difícil creo es crearte una propia opinión acerca del tema, ¿no? Entonces, esos son unos ejemplos acerca de esta energía sexual, como de alguna manera en algunos sectores de la sociedad, te digo, lo han usado, ¿no? Pero aquí lo importante, y sobre todo para entrar a esta parte mística, es que a esta energía sexual, que está obviamente
condensada, como habíamos platicado, en las glándulas sexuales, tanto del hombre y de la mujer, a través de estas células que son los óvulos, los espermatozoides a nivel físico, pero esto no le quita nada de espiritual a la situación, ¿no? Y que obviamente generan estas hormonas también. Se le conoce como la simiente, ¿sí? Que ese es como un líquido donde reside esa energía, donde están esos gametos como tal, ¿no? Y están concentradas grandes cantidades de energía vital, que es energía creadora sexual, que son indispensables para la vida, ¿no? Decimos que obviamente son indispensables para la vida, porque como veremos en el tema siguiente, cuando veamos la práctica, esta energía puede revivir a las personas, ¿no? O sea, una persona que puede tener literal un desdén hacia la vida, de haber ya sentido que no vale nada la vida, pues una persona que se enamora puede rejuvenecer fácilmente, ¿no? Entonces, la simiente siempre está relacionado a líquidos, está relacionado a lo que viene siendo el agua. Y es aquí donde comienza entonces, sí, mucha simbología que de repente está codificada en muchas religiones como tal, ¿sí? Por ejemplo, de las que vamos a estar platicando mucho es el de la Biblia, sobre todo porque es un conocimiento que parece ser que es muy accesible para todas las personas, ¿no? Y que podemos encontrarlo fácilmente. ¿Cómo es que en la Biblia, en Proverbios 5:16, habla acerca de esto? No derrames el agua de tu manantial, no la desperdicies derramándola por la calle. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué en un libro sagrado donde se habla acerca de Dios y sobre los pecados y sobre todo acerca de la pasión de Cristo, meten de la nada algo del agua que tiene que ver con el manantial y que te hable que no te la desperdicies? Bueno, pues porque como dijimos anteriormente, pues ¿qué creen? La simiente, que es este líquido, que está relacionado al agua, tiene que ver con esta energía creadora sexual. Es por eso que de repente, de manera indirecta, nos enteramos que por ahí hay gente que cree en lo que es la fuente de la eterna juventud. No sé si lo habían escuchado por ahí. Se pueden haber hecho libros, películas, o puedes simplemente pensar que es una historia que por ahí alguien se inventó, ¿no? Alguien nomás como para ¿cómo se llama? Para entretenerse. Pero la realidad es de que de repente mucha gente, o sea, de la antigüedad, sabían de la existencia de esa fuente de la eterna juventud, de la cual te bañas en ella y de alguna manera te vas a volver, pues de alguna manera, o sea, no vas a morir, vamos a decirlo, te vas a volver inmortal. Esa agua es el agua de tu manantial, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros vamos a hacer, que no hemos dicho hasta ahorita en la conferencia, es que con la energía creadora vamos a crear nuestra alma. Esto va a quedar, espero, más claro conforme vayamos adelante, y esa alma es inmortal, ¿sí? Y lo estamos diciendo de manera literal. Por eso te comentaba, escucha todo este tema varias veces, aparte que va a estar largo. Entonces velo escuchando, ve anotando y después ponte a estudiar si quieres. Pero te vamos a dar simplemente toda esta revelación, vamos a decir, simbólica, para que tú vayas obviamente entendiendo. Entonces, este tema obviamente de la fuente de la eterna juventud, pues está muy relacionado entonces a nuestras energías creadoras, y que si nosotros nos bañamos de manera correcta con ella, vamos a lograr la vida eterna. Lo mismo pasa, ¿sí? En el ¿cómo se llama? En la parte de la Biblia donde está Jesús y la samaritana, que también yo creo que es uno de los pasajes que se platica. Y es bien chistoso porque en mi caso, pues yo voy a escuchar homilía, voy a misa todos los domingos. Me gusta escuchar obviamente las enseñanzas del Maestro Jesús, y sobre todo si el Padre puede entender un poquito más allá y no meterse en su fanatismo, súper bien, porque eso es aprendizaje para todos, y lo que podamos practicar para poder ser mejor personas, adelante, es bien recibido. Pero es bien interesante porque luego los padres tratan de explicar este pasaje donde pues está Jesús y está platicando obviamente con la samaritana, ¿no? Entonces, y donde dice Jesús, pues obviamente, oye, le pide a la samaritana obviamente que le pueda sacar un balde de agua. No me lo sé muy bien, pero la esencia sí.
en donde pues básicamente la samaritana le dice, oye, pues tú eres judío y ¿por qué me hablas conmigo? O sea, yo soy una samaritana nada más. Y al final le dice, oye, estoy seguro, le dice Jesús a la samaritana, que si tú bebes de esa agua que estás sacando, más al rato vas a tener sed. Pero si tú bebes del agua de la que yo tengo, de la que yo soy, haciendo referencia a la información, no tanto a nivel personal como tal, ¿sí? Beberás esa agua y serás, obviamente, y nunca más tendrás sed. Entonces la samaritana se quedó así como que, órale, a ver, pues dime, o sea, no seas mal, o sea, dime dónde está esa agua o qué tengo que hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve por tu marido. Ahí está una clave simbólica súper extrema, porque al haber dicho a esta persona, ve por tu marido, para que yo les explique a los dos, quiere decir que ya estaba hablando acerca de una práctica que tiene que ver entre un hombre y una mujer como tal, ¿sí? Que en el tema anterior no se comentó de manera directa, pero sí se ha mencionado obviamente que para poder hacer una creación se requieren dos tipos de energía, la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Si esto causa conflicto, pues simplemente materialízalo, pues se requiere obviamente tanto de lo que es la célula del espermatozoide y la célula obviamente de lo que es el óvulo para poder crear obviamente un niño, pues obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es energía concentrada, pues obviamente en este caso estamos hablando de la energía en general, ¿sí? ¿Y qué le dijo la samaritana? Pues simplemente le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo no tengo marido. Y Jesús, que ya tenía todas sus facultades desarrolladas y podía desde hacer muchas cosas, él ya sabía que entonces la mujer, pues o sea, cuando ya prestó atención, que la mujer ha tenido varios maridos. Y ahí acaba, le iba a enseñar el secreto de lo que es la transmutación sexual, que es la práctica que vamos a estar platicando, obviamente, y la que vamos a enseñar, que es el nombre que se le da justamente a esa práctica como tal, ¿sí? Y es bien interesante. Si tú has tomado los temas con anterioridad, sobre todo el que tiene que ver con las oraciones de poder, que son estas oraciones, estos cantos para poder lograr concentración, protegerte de las malas vibras, que fue creo que el tema como el 7 o el 8, imagínense, ahorita estamos sobre el 40, 42 más o menos. Pues había el canto del Belilim, que es una de los cantos que el maestro Samael, el creador justamente de esta enseñanza, menciona. ¿Y cómo va el canto más o menos? Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. Entonces, esa ánfora de salvación que cantamos en el Belilín, que deberíamos de cantar cada vez que nos vamos a dormir, esa ánfora de salvación, pues es un recipiente que obviamente está conteniendo un agua, y una vez más estamos hablando de la simiente como tal. Entonces vean cómo todo eso está relacionado justamente con el tema de la energía creadora sexual. Ahora, fíjense que es bien interesante porque este secreto, que ya lo develamos, que se le llama, bueno, en estos estudios, transmutación sexual, ¿sí? Es un secreto que está oculto a la vista. Es decir, es utilizar la sexualidad entre un hombre y una mujer para poder crear conciencia. Si lo adelantamos momentáneamente, ¿no? Entonces, ese es el secreto. Pero está oculto a la vista porque obviamente todo mundo usa la sexualidad y a nadie le queda un gramo de, vamos a llamarle, de duda de que la sexualidad se usa o solo se debe de usar para crear un bebé, ¿sí? O para usarle para fines de placer. Y por eso es un secreto oculto a la vista, porque obviamente los grandes iniciados sabían que había una tercera opción para poder usar ese ¿cómo se llama? Esa energía. Y por eso es que está oculto a los demás, ¿no? Pero a la vista, porque obviamente no nos ponemos a pensar eso. Fíjense que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, a esta práctica, este secreto le llamaban el arcano AZF, ¿sí? Que AZF pues tiene que ver mucho con con palabras místicas, que es el agua, creo que me parece que es el agua, y la Z y la F
tiene que ver con el fuego y el 7 creo que tiene con la voluntad, algo así por el estilo. Se los puedo dejar en el comentario después, ¿no? Porque es bastante información, lo pueden buscar también. Con los yogis, por ejemplo, a esta enseñanza se le llamaba el yoga sexual. De igual manera se le conoce como el tantra blanco como tal, ¿sí? En las enseñanzas de Lao Tse le llaman el Tao sexual también a esta práctica como tal. Los cabalísticos le llaman la novena esfera, ¿sí? Y también se le conoce como el suprasexo o en su caso también como el segundo nacimiento. Y en estos estudios a este tema se le llama transmutación sexual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En todos los conocimientos esotéricos, herméticos, que realmente enseñan el despertar de la conciencia, lo hemos dicho, no solamente este conocimiento es verdadero, hay más. Incluso te dimos una guía por ahí, tanto en el tema del fanatismo y mitomanía, como también en lo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Te dimos como una especie de guía para que tú evalúes el conocimiento espiritual que puedes estar estudiando para saber si es bueno o malo, ¿no? Si te va a ayudar o realmente te va a hacer que te pierdas más, ¿no? Entonces, pues en todos esos conocimientos, el mayor secreto era eso. El tener obviamente esta práctica para poder desarrollar la conciencia al máximo, ¿sí? Y yo sé que tal vez, como no te hemos dicho al 100% para dónde va todo eso, ya estamos cercano, pues ustedes tienen un poquito más dudas, no importa. Como te comento, ve el video varias veces, te va a ayudar. A propósito del segundo nacimiento, justamente hay otro pasaje en la Biblia donde Jesús platica con Nicodemo. No sé si lo recuerdan, Nicodemo también era, se supone, pues que era un erudito también en su momento, era un fariseo que era respetado por todos los demás y aparte pues se sabían de pie a pa todo lo que viene siendo la Biblia y los conocimientos que había en su época, ¿no? Entonces decía obviamente, le decía Jesús a Nicodemo, yo te aseguro que si no tienes un segundo nacimiento, si no naces, sí, del agua y del espíritu, sí, no podrás entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo decía, oye, pero pues yo ya nací, yo ya tengo 60 años, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Y más aún Nicodemo todavía le decía, oye, ¿cómo voy a entrar al cuerpo de mi madre otra vez para volver a nacer? O sea, no tiene sentido. Y obviamente Jesús se dio cuenta de que pues esta persona no tenía el conocimiento secreto de lo que es la transmutación sexual o de ese segundo nacimiento como se le conocía en los, vamos a llamarlos, en los primitivos católicos, ¿no? Los esenios, que es justamente esta sociedad secreta donde se creció ¿cómo se llama? Jesús, ¿no? Que es todo ese tiempo perdido que la Biblia no reconoce como tal, ¿no? Que estuvo ahí dando vueltas por el antiguo Egipto, donde se formó probablemente con los caldeos y todos los demás, ¿sí? Pero bueno, entonces, pues obviamente este segundo nacimiento también lo platicaba Jesús de alguna manera hacia todos los demás. Pero pues obviamente todo esto son referencias de alguna manera a la Biblia y algunos conocimientos antiguos. Sin embargo, si nos metemos directamente a conocimientos esotéricos, donde han habido muchos maestros iniciados de esta enseñanza perenne que ha perdurado para el bien de la humanidad, pues nos vamos a encontrar con un montón de referencias, ¿sí? Por ejemplo, el conde de Saint Germain, que es un gran iniciado, ¿sí? Que en su momento creo que tiene que ver con toda la parte de la metafísica, si no más recuerdo. En su libro, el libro de oro, justamente, él platicaba acerca de eso. Obviamente lo que dicen es bastante, así que se medio parafraseó para que ustedes lo puedan leer rápidamente, pero una vez más, ustedes pueden investigar si quieren para poder profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que decía este cuate? Si desean ascender a la presencia del yo soy, que el yo soy para él es la conciencia, es obviamente el espíritu, y permanecer ahí, necesitan de la energía que actualmente se desperdicia, ¿sí? ¿Qué energía obviamente se desperdicia, se saca cada rato? Obviamente la energía sexual.
Dice, se desperdicia por los apetitos sexuales, que obviamente son el mayor canal, ¿sí?, de pérdida que tiene la humanidad. Y esto hace imposible acercarse a la presencia del yo soy, ¿sí? Que obviamente pues es lo que se requiere para poder alcanzar la maestría. La pérdida de la energía sexual es el 95% de la causa de la vejez, de la pérdida de la vista y de la memoria. Esta energía es la vida que se necesita para unirse con la presencia del yo soy. O sea, el conde Saint Germain sabía de esta práctica y de alguna manera él lo dejó escrito en sus enseñanzas. Pero es bien interesante porque a pesar de que esta enseñanza perdura en muchos conocimientos espirituales, son muy pocos o casi ningunos que realmente lo enseñan, ¿sí? Otro gran maestro, Arnold Krumheller, ¿sí?, que esta frase me encanta, la tuve que reducir una vez más porque no iba a quedar bonito, no iba a entrar, o sea, vamos a leer todo un libro, pero o sea, este cuate empieza a decir, a ver, señores, yo tengo medio siglo estudiando estos asuntos esotéricos, ¿no? Tengo todos los grados más altos de la masonería, el 33, el 97, que a veces ni conocen. Que aparte he representado o he pertenecido a la sesión esotérica de la Sociedad Teosófica, que es la que fundó Blavatsky, ¿no? Que también soy miembro de 20 sociedades secretas, ¿no? Que pues, son un montón, de las cuales también tengo último grado. Y también soy obispo de la Iglesia Gnóstica, que también es otro movimiento del cual se desprende mucho de la información que nosotros presentamos. Y que aparte pues soy consagrado en la Fraternidad Rosacruz y tengo conexión con la Fraternidad Blanca, la Jerarquía Invisible, y que también trabajé con Papus, que es otro gran iniciado buenísimo que está por ahí, y de Livas Lefi, que también es otro gran iniciado, ¿sí? Y traté a muchos otros ocultistas del mundo. Y ahora sí, después de haber dicho toda esta presentación, nomás como para decir, oigan, yo sé de qué estoy hablando, ¿sí? Fíjate qué es lo que dice. Declaro que para mí, en la vocalización, en el uso de los mantras y de la oración, mediante el despertar de las secreciones sexuales, reside el único camino para llegar a la meta. ¿Qué es la meta? El despertar de la conciencia. Y todo lo demás que no sea por aquí es perder lastimosamente el tiempo. O sea, imagínense, o sea, la forma en que él llegaba para poder dar como que este comentario no era desde una manera obviamente despectiva y sobre todo egocéntrica, ¿no? O de algo soberbia. Es simplemente para decirte, oye, ¿saben qué? Yo ya di vueltas por todos lados, ya he estado en todos lados y al final el resumen es que si en ese lugar donde tú estás estudiando el conocimiento no te enseñan esto, vas a perder tu tiempo. Listo, ¿sí? Y sobre todo él fue el que diseñó justamente el libro de No Fornicarás, el cual está bastante interesante y de hecho pondremos una cita del libro porque está muy padre de cómo, sobre todo cómo explica la práctica en la introducción, el que encontró el libro, porque hace una introducción, porque se había perdido el libro por allá. Pero lo vamos a poner en la siguiente conferencia, en la siguiente semana. Otro grande que también a cada rato platicábamos, George Ivanovich Gurdjieff, el creador del Cuarto Camino. Dice este cuate, de hecho esto lo puso en Relatos a Belcebú, se llama el libro. Esta sagrada sustancia, sí, que en este caso se le pone el esperma entre paréntesis, o en este caso pues también tiene que ver con los ovarios o con de la mujer, ¿no? Con lo que vienen siendo los óvulos, se produce en todos los seres independientemente del sistema cerebral y de su recubrimiento exterior. Ojo, palabra clave aquí, recubrimiento exterior, ahorita vamos a platicar de eso. Principalmente a fin de que mediante de ella, de forma consciente o automática, cumplan en la perpetuación de la especie. O sea, está diciendo que, pues básicamente en todos los bueno, más que animales, en todos los seres que tienen un sistema cerebral, se va a generar esta energía y normalmente es para la perpetuación de la especie, que tiene que ver con la sexualidad instintiva que platicamos, que es la reproductiva. Pero en la presencia de los tricerebrados, que somos nosotros, se produce también a fin de poder ser transformada
inconscientemente para el recubrimiento de los cuerpos eserales superiores del propio ser. Él ya nos está spoileando hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Cuando vayamos a terminar la conferencia, porque nos faltarán yo creo que unos 20 minutos más, unos 30 minutos más. Porque básicamente él lo que está diciendo es que esta energía la vamos a transformar para crear algo superior de nuestro ser, ¿sí? Y pues obviamente, este señor es súper estudiado por casi todos los ocultistas, porque pues al final, una vez más, él generó lo que viene siendo el cuarto camino, que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? La cuarta forma de la iluminación. Y obviamente no podríamos dejar de mencionar a Samael Aun Weor, que fue el creador de la Gnosis moderna, que pues de sus enseñanzas básicamente se desprende todo este ciclo de conferencias que nosotros compartimos. Y lo que me encanta de esta, vamos a decir, de esta información que nos presenta, es que él es muy directo, y sobre todo directo pero a la vez simbólico. Sí, una vez más, parafraseando lo que él dice, me parece que es en el libro de El matrimonio perfecto, de su libro, dice: el hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual para convertirse en dioses o en demonios. En la simiente, fíjense, luchan a muerte los ángeles y los demonios. Allí está todo el problema. Ahí está, en el sexo, la raíz de todas las doctrinas blancas y negras, ¿sí? Con la castidad, que eso lo platicaremos yo creo que a fondo en el siguiente tema, la serpiente sube. Castidad no significa abstención de la sexualidad, abstención del sexo, para nada. Eso es celibato, y nosotros no promovemos el celibato como tal. La serpiente sube con la castidad, pero con la lujuria derramamos la copa. Una vez más, ahí está ya el recipiente que obviamente contiene las aguas. Derramamos la copa, la serpiente se precipita embriagada por la locura hacia los infiernos atómicos del hombre. Y esta última parte es la que más me encanta, porque está muy relacionado justamente a este tema escandaloso. Fíjense que la gente se llena de horror cuando conoce esta magia sexual, que es esta transmutación sexual, pero no se llena de horror cuando se entregan a todos los refinamientos sexuales y a todas las pasiones carnales, es decir, una doble moral. Si se habla acerca de una sexualidad para usarla para bien, sí, como una práctica en una sociedad, una sociedad secreta o en un conocimiento espiritual, sí, eso es prohibido, eso es todo, pero ellos en su intimidad es probablemente que se entreguen a esos refinamientos sexuales y esas pasiones carnales como tal. Es bien interesante cómo el maestro Samael es muy directo y es también muy, muy esotérico a la vez. Y por eso es que este conocimiento se cuida, que es aquí donde vamos respondiendo esas dudas que les platicamos que necesitemos que mantengan estos temas como tal, ¿sí? Porque, por ejemplo, sin mucho entrar, porque si no esta conferencia va a tardar 3 horas y no queremos eso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la alquimia de transformar el plomo en oro tiene que ver justamente con la magia sexual. En la imagen pueden encontrar justamente cómo dentro está el alquimista, pero pues básicamente está el hombre y la mujer, pues de alguna manera representando la energía femenina y masculina como tal, ¿no? Dentro de una circunferencia que aparte tiene que ver con cuestiones de ¿cómo se llama? De geometría, que también ahí hay mucho simbolismo en la geometría como tal, ¿no? De igual manera tenemos esta otra foto alquímica donde vemos a una pareja que de alguna manera tienen al hijo ahí, pero que están creando algo mucho más grande también. Y todo lo que tiene que ver con la sexualidad ha estado en todas las culturas, normalmente codificados solamente para las personas que tienen el conocimiento para poder entenderlo. Tenemos algunas imágenes de la India. No sé si ustedes han escuchado también de la historia de Set, de Osiris y de Isis, ¿no? Que son la trinidad. Bueno, no es una trinidad como tal, pero es pues básicamente los dioses importantes que estaban en el antiguo Egipto.
y cómo cuando matan a Osiris, el padre de ¿cómo se llama? De Horus, pues básicamente una de las cosas que quitan es el falo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues que al final de cuentas sabían que esa es la fuente de poder para Osiris como tal, ¿no? Entonces también en culturas prehispánicas tenemos que ver, se ven imágenes que tienen que ver con la sexualidad. En la India también hay, en lo que viene siendo en la China. Todo tiene que ver siempre con un tema de la transmutación sexual si uno tiene el conocimiento. Por eso era reservado para los iniciados. ¿Quiénes eran los iniciados? Son estas personas, estos disidentes que se daban cuenta que la vida no era nada más lo que tenían a su alrededor, que había algo más allá, ¿sí? Y que sabían que había un propósito místico como tal. Entonces, solo para esas personas que trabajaban sobre sí mismo, trabajaban en su psicología, trataban de ser mejores personas, eliminaban sus vicios, pero aparte trataban de ayudar a los demás y les gustaba entender los misterios de la naturaleza y del mundo, es que se reservaba este secreto. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué se pasaba eso? Porque fíjense que si le dabas este conocimiento a una persona que no estuviera preparada, vamos a pensar a una persona que quiere, en ese tiempo que querías despertar la conciencia, pero que no había trabajado sobre su psicología, no, o sea, vivía en la ignorancia y le decías, oye, tienes que hacer esta práctica con tu pareja, que no me has mencionado, ¿sí? Es un peligro porque a través de su ignorancia, al poner esa práctica, ya habíamos dicho, vamos a caer en la lujuria, vamos a caer en la creación del ego. Y si tú has, obviamente, de alguna manera estudiado los temas con anterioridad, sabes que existe una ley del karma, en donde una persona, pues tal vez por de alguna manera compartir este conocimiento puedes hacerle daño a otra persona. Oye, ahí puede haber un tema del karma como tal, ¿sí? O pues en su momento vas a hacer que esta persona pierda la oportunidad de despertar la conciencia de manera correcta, porque en el objetivo de querer despertar la conciencia compartiéndole este secreto, pues lo vas a perjudicar. Y es por eso que este conocimiento se reservaba. Pero parece una contradicción, ¿no? Porque nosotros estamos ahorita transmitiendo en canal de YouTube donde cualquier persona puede ver este video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que estamos en una era donde este conocimiento ya se puede compartir de manera abierta. Esto lo vamos a tratar de explicar mejor en el último tema de este curso, que se llama el origen del ego. Hay una razón por la cual este conocimiento de la transmutación sexual, el segundo nacimiento o como le quieran llamar, ya se puede compartir de manera abierta, y es porque es necesario que el mayor número de personas pues de alguna manera se alineen a este conocimiento espiritual por los eventos que pueden pasar en un futuro, ¿sí? Entonces por eso se reservaba esto, porque al final no solamente le hacían daño a la persona no preparada que recibía este conocimiento, sino que también se podían hacer daños a ellos mismos, porque como acabaron casi la gran mayoría de grandes maestros espirituales, fueron asesinados, torturados, quemados obviamente por la religión, vamos a decir, dominante del momento. Y eso es porque simplemente enseñaban algo que era en contra de lo establecido en la sociedad. Todas estas imágenes que ustedes ven, ¿sí? Esto es como tarea para llevar. Están en un documental también gnóstico en YouTube que se llama La Puerta Secreta al Edén. Es necesario que vean ese video. Ya no es recomendado, es una necesidad, porque vendría siendo como la parte 3 de este tema, si lo quieren ver así. Porque ahí se explica un montón de cosas en relación a este tema de la sexualidad, ¿sí? Entonces, pues nos veremos nosotros en una semana más o menos, y por lo tanto este documental que dura 1 hora te va a ayudar a poder entender más aún todo lo que te lo que te estamos diciendo en su momento el día de hoy. Ya mero acabamos, nos falta todavía un poco, pero ya vamos del otro lado. Entonces ahora sí, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es la transmutación sexual? Aunque lo hemos estado platicando ya
muy superficial, como que ya dimos algunas pistas, ya tenemos que ver tiene que ver con la relación con la pareja, en un tema de sexualidad y todo eso. Bueno, ahora, entonces, ¿qué es la transmutación sexual ya de manera directa? Bueno, la palabra transmutar, como ya hemos platicado, es cambiar o convertir algo en otra cosa. Entonces, cuando hablamos de transmutación vamos a convertir algo. Y cuando hablamos de sexual, como ya hemos mencionado, hace referencia a la energía creadora sexual, la cual es para nosotros, los que estamos en este conocimiento, la materia prima para crear algo nuevo, ¿sí? Entonces, transmutación sexual es usar nuestra energía sexual para crear algo nuevo, algo bueno, porque ya sé que puedo crear algo malo y puedo crear también a un cuerpo físico como reproducción de la especie. Ahora, ¿qué es ese algo bueno? Porque pues se mencionaba nada más como el alma, ¿no? Bueno, pues es transformar esa energía en algo superior que, aunque ya lo habíamos platicado en temas anteriores, pudo haber pasado desapercibido. La energía creadora sexual nosotros la usamos para poder crear los cuerpos existenciales del ser. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, vamos a recordar nada más, ¿sí? Estos cuerpos existenciales del ser son lo que te va a permitir a ti poder despertar la conciencia en mundos superiores de la creación, ¿sí? Y para poder hacer eso se requiere castidad para no caer en la lujuria. De allí es que tenga que haber primero un trabajo espiritual para poder luego se les revele este secreto, como ya habíamos platicado. Si nosotros hubiéramos nacido en la época de oro del antiguo Egipto, para poder llegar a estos conocimientos teníamos que estudiar años, para que al final nosotros podamos demostrar que somos hombres de virtud, que tenemos valía, que aparte somos discretos, de que tenemos voluntad, de que tenemos obviamente ciertas virtudes para poder recibir esta información y poder trabajarlo con una pareja, ¿sí? Entonces, es obvio que si tú le compartes este conocimiento a alguien que no ha trabajado su lujuria, lo único que va a ocurrir es que va a despertar todo lo malo en su interior. Por eso es que existe ese trabajo espiritual. Este trabajo espiritual lo que hace es trabajar con la psicología de la persona para poder eliminar ese ego, ese yo que te permita hacer esta práctica sin caer en la lujuria como tal, ¿no? Si lo quieren ver así de manera directa. Esos cuerpos existenciales del ser que acabamos de platicar vienen de otro tema que se llaman los 7 cuerpos, que me parece que es como el tema número 6 o 7 de esta enseñanza. Entonces es obvio que te vamos a recomendar que vayas allá. Y no solamente eso, que también veas el tema de cómo reconectar tu alma con el espíritu. Algo así se llama, que es el tema número 9, una cosa así por el estilo. Porque ahí se habla mucho acerca de los temas que está, de los conceptos que estamos hablando ahorita. Y en ese tema dijimos, cuando lleguemos a esos temas de sexualidad es que se va a entender más. Bueno, estamos en estos temas como tal. No nos vamos a meter en detalle, pero el cuerpo físico no es el único cuerpo que tenemos. Tenemos 7 cuerpos, de los cuales el físico y el vital están mal cuidados, están defectuosos y los tenemos que regenerar. El astral y el mental y el causal son cuerpos que no están desarrollados. Y el búdico y el átmico son cuerpos que sí tenemos, pero que no podemos acceder a ellos, ¿sí? Porque de alguna manera se ha perdido la conexión. Estos 3 son la conexión con lo que viene siendo el búdico y el átmico. De una forma es como lo podemos estudiar de una triada. Somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, estos 7 cuerpos, 2 de ellos, el físico y el vital, como que forman el cuerpo físico, si lo quieren ver así. El astral, el mental y el causal forman el alma, ¿sí? Que es toda la parte intangible de nosotros. Y el espíritu, que es Dios en nosotros, ¿sí? Tanto energía femenina como energía masculina. Al final eso forma parte del espíritu. Entonces queremos conectar el cuerpo con el espíritu y por lo tanto necesitamos crear ese alma. Y esa alma se crea con la energía creadora sexual a través de la práctica de la transmutación sexual, ¿sí?
Cuando nosotros logramos esto, podemos entonces movernos en la quinta dimensión, en la sexta dimensión, en el astral, en todas las dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Obviamente, si esto que te acabo de decir te causa conflicto y parece que es algo exagerado, tienes que ver el tema de las dimensiones, más aparte, pues los temas que luego hacemos referencia a esas dimensiones, como el desdoblamiento astral, porque si no, entonces, pues primero puedes pensar que estás en una secta donde te están enseñando cosas muy raras, pero la realidad es de que toda esta información que te compartimos formaba parte de ese conocimiento que se le enseñaba a los iniciados, ¿no? No lo platicamos, lo vamos a decir el siguiente vez, pero por eso Jesús tenía dos enseñanzas a sus discípulos, que eran obviamente ¿cómo se llama? Los apóstoles. Se les entregaba este conocimiento, pero a las demás personas se les hablaba a través de parábolas. Y eso está en la Biblia, lo veremos en el siguiente tema como tal. Seguimos con la simbología, ya vamos a acabar. El caduceo de Mercurio, que es lo que tú puedes ver enfrente, ¿sí? Es un símbolo que incluso se usa en lo que es la medicina como tal, ¿no? En donde podemos ver justamente las alas y esta energía serpenteante que está por acá. Esta energía se le conoce como energía Kundalini y que de alguna manera va reactivando ya sea los chakras o los centros de la máquina humana, dependiendo del nivel de dimensión que tú estés estudiando como tal, hasta activar lo que viene siendo la glándula pineal y la glándula pituitaria. Una vez más, esto lo platicaremos en la siguiente conferencia. Pero aquí lo importante es entender que estas energías que pasan a través del cuerpo, a través del despertar, para poder llegar a lo que viene siendo tu glándula pineal como tal, con alas, porque pues las alas que representan los mundos superiores no es que vayamos a volar, es que al final lo que representa es que con eso tú te conectas con lo superior de la naturaleza como tal. Pues esta simbología siempre ha estado por ahí, nada más que una vez más, si no tenemos la información, pues eso nos pueden parecer nada más logotipos que usaban, ya saben, cosas así medias raras, que al final dices, bueno, y es por eso que todo el conocimiento de la alquimia que mencionábamos, ¿sí? Y por ejemplo, otra referencia de las bodas de Caná que en su momento explicaban, ¿cómo se llama? En la Biblia, donde Jesús, pues obviamente, convirtió el agua en vino, como ese vino que tiene que ver como esta sangre de Cristo como tal, que es, una vez más, son meramente simbolismos para entender que, pues en esos eventos estaba presente lo que viene siendo la transmutación sexual como tal, ¿sí? Muy bien. Esta energía Kundalini como tal y estas alas, nada más como comentario porque acabo de ver que esta imagen pues ve cómo presenta a Jesús. Probablemente esta era, ¿cómo se llama? Magdalena tal vez, que era justamente la, ¿cómo se llama? La pareja de Jesús con la que él practicaba la transmutación sexual. Vean cómo los dos tienen este halo en su cabeza que representa juntamente la conciencia despierta, ¿no? Ese halo es lo que más adelante se convertiría en la corona y por eso se le llama el chakra de la corona, ¿no? Que supuestamente los reyes eran los que deberían de tener la conciencia despierta para poder reinar, pero bueno, ya se perdió todo eso, ¿no? Como tal. Seguimos. Y obviamente le habíamos platicado que el maestro Samael decía que hay la guerra entre los ángeles y la guerra contra los demonios. Bueno, pues esta energía serpenteante que se le llama Kundalini, la serpiente porque está enroscada y tiene que elevarse, que es lo que vamos a ir platicando más adelante en el tema de la siguiente semana, pues es la misma serpiente del Edén, nada más que en vez de subir está bajando. Es lo que aquí le conocemos como el kundartiguador. Entonces, todo lo que tiene que ver con la serpiente y el dragón en cuestiones herméticas y de misticismos y de mitología están haciendo alabanza a esta energía creadora sexual, ¿sí? Por eso les recomendamos el video de la puerta del Edén. Ahí es donde se va a hablar cómo la serpiente que sube activa tus glándulas endocrinas, activa lo que son tus chakras, activan lo que viene siendo tus, ¿cómo se le llama?
tus centros de la máquina humana y despiertan las 7 virtudes. Pero si nosotros usamos el sexo con lujuria, lo que hacemos es despertar la cola del Satán, que son de la misma serpiente pero yéndose hacia abajo, y por lo tanto pues crea las 7, vamos a decir, los 7 pecados capitales. No nos hagan caso, no me hagan caso, estúdienlo si quieren. Apep, Lotam, por ejemplo, son serpientes malas, negativas. Apep, por ejemplo, es en el antiguo Egipto, era la serpiente que destruía el mundo. O sea, imagínense. Es una vez más la energía Kundalini usada de manera negativa, es el kundartiguador, ¿sí? Lotam también era una serpiente que tenía 7 cabezas, la serpiente del Edrén, el dragón de las 7 cabezas que hace referencia en el Apocalipsis. Las 7 cabezas son las 7 pecados capitales, la lujuria, la envidia, la soberbia, la pereza, ¿sí? Son usados, obviamente, hacen referencia a la energía creadora sexual usada por nuestros yoes para poder crear ego y más ego y más ego y más ego, que son los 7 pecados capitales. No nos crean, vayan y estudienlo y vayan a encontrar las referencias que están en todos lados, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la energía no va para abajo y va para arriba? Y como dicen en el Kundalini, pues se crea el Quetzalcóatl, que es justamente la serpiente emplumada, que es el dios que adoran aquí en México, los aztecas, los mexicas, y que tiene como nombre aquí en Yucatán como Kukulcán. Ahora resulta que esa serpiente le salen alas y es justamente el dios que de alguna manera esperaban los mayas, que ya habían perdido lo que viene siendo este conocimiento, porque pues este conocimiento se pierde, se guarda, ¿sí? Y cuando vienen los españoles, pues creen que obviamente era el retorno de Quetzalcóatl, cuando realmente tenía que ver con algo que tiene que pasar en tu interior, ¿sí? Entonces todas las serpientes aladas hacia arriba que representan la bondad es el despertar de la conciencia, que obviamente es bastante interesante porque si nosotros leemos estas historias que hablan de cómo un príncipe mata a un dragón para poder llegar a la princesa, pues entonces tiene un sentido totalmente distinto. Los dragones están por todos lados, en la China, hasta con los vikingos hay allá dragones, ¿no? Y unos se tienen que matar y otros se tienen que alabar. Bueno, es simplemente la serpiente positiva o negativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el príncipe mata al dragón, y el dragón, ¿quién es? Es su energía creadora sexual usada por la lujuria. Representa todo lo malo y es un dragón poderoso, porque es la energía más poderosa que nos puede destruir, y por eso avienta fuego, y por eso el príncipe tiene que hacer uso de toda su creatividad, y el príncipe, como es pequeño, y lo tiene que matar con una espada, y esa espada representa la voluntad. Esto que estamos diciendo de la espada y la voluntad también es un símbolo súper esotérico, y parece que nos lo estamos inventando. Vayan y estudienlo. La espada, ¿sí?, así como la capa larga y blanca, representan símbolos de castidad. Entonces la voluntad, la espada, ¿sí?, representa el arma con el cual tú matas el ego, ¿sí?, para liberar, obviamente, para liberarte, en este caso la lujuria, para poder de alguna manera domar al dragón, ¿sí?, para poder obviamente eliminar ese dragón. Y eso significa que puedas usar lo que viene siendo la energía creadora sexual. ¿Y por qué rescatas una princesa? Porque estamos hablando de la polaridad. Necesitas a la pareja, ¿sí?, para poder crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? No es que como ahorita se ha desvirtuado de que ahora, pues, ¿por qué las princesas tienen que esperar a un caballero que las venga a no tiene nada que ver. Los hombres y las mujeres somos iguales y todos valemos por igual, ¿sí me explico? Pero como se ha perdido tanta información, ahora imagínate llegar y comentarles esta historia a otras personas que están muy, vamos a llamarlo, no les quiero decir fanatizadas, pero están muy, vamos a llamarlo como en el tema, ¿no? Están muy niveladas. Esto viene del tema de la ley de nivelación y de octavas. Están muy niveladas con la información actual. Es esto que te van a tachar, te van a quemar, te van a hacer de todo, o sea, quemar en redes, porque van a decir, bueno, este cuate está loco. Pero cuando nosotros tenemos esta información y releemos todo lo que antiguamente
se daba, entonces empiezas a ver la realidad de lo que te querían enseñar. Ya para finalizar, ¿sí? Traté de irme lo más rápido posible. Disculpen si en algún momento no me detuve a explicar un poquito más las cosas, pero es tanta la información, ¿sí? Solo te vamos a dejar algunos pasajes bíblicos para que tú veas cómo en la Biblia se habla mucho del tema de la energía creadora sexual. Y en la siguiente sesión, en el siguiente tema, vamos a seguir platicando también un poco de simbolismo, de la práctica y de todo esto que de alguna manera es el secreto más grande de la espiritualidad. Por ejemplo, en Levítico hablaban acerca de hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón que tuviere flujo de semen, que es la eyaculación, que es el orgasmo, será inmundo. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, es decir, que tuvieran contacto sexual y tuvieran emisión de esto, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. O sea, ¿por qué estarán hablando esto? Es porque un emperador antiguo dijo: ¿saben qué? Yo no puedo tener relaciones, entonces nadie va a tener y vamos a crear todo eso. Claro que no. Hay una parte base que ya se perdió, que era este conocimiento hermético. Y ya después, obviamente, la gente con el ego que pudo haber escrito la Biblia o la pudo haber tergiversado, lo que sea, pues obviamente lo va entendiendo como quieran, pero pues tenemos estos vestigios que nos dicen algo, ¿sí? También, por ejemplo, en Primera de Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es porque entonces son pecadores las personas que en su momento tienen relación sexual. Los que fornican, sí. Los que hacen celibato, también. Los que hacen la magia sexual blanca, que es la que estamos platicando, ellos no, porque de alguna manera no se están absteniendo a los deseos carnales. Y es más, no estamos batallando contra el alma, estamos fortaleciendo el alma como tal, ¿sí? A los colosenses también: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desorientadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, hay una razón por la cual supuestamente Dios, que no fue Dios como tal, o sea, sí, pero no, pues de alguna manera destruyeron las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sodoma y Gomorra, que tal vez, o sea, fueron obviamente ciudades que probablemente existieron. Ahí yo no soy muy experto en el tema y no he leído. Probablemente representan justamente toda la lujuria y cómo la ciudad, los templos son destruidos, que eso también representa a nosotros mismos como tal, ¿sí? Primera de Corintios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo es, más que el fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, pues esto es todo por el momento. Sé que es bastante información. Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Traten de obviamente ver varias veces este tema, de tomar notas, de no creerse todo, de que vean temas anteriores a este para que puedan reforzar y poder hilar las cosas, porque pues el peligro que tenemos es escuchar estos temas y pensar que son demasiados fantasiosos, raros, o que un día nosotros empezamos a escribir todo esto nada más para llamar la atención. Y claro que no, esto es justamente el secreto de secretos que ha estado ahí oculto para muchas personas que quieren vivir mejor. Entonces les vamos a dejar por ahí pues el video. De hecho, bueno, más que nada les vamos a dejar el link del video para que ustedes puedan entrar, ¿sí? Y en este caso, pues recomendar este documental y esta conferencia a las personas que crean que les puedan servir. Recuerden que nosotros no monetizamos estos videos, no estamos aquí para que esto se haga viral, es solamente para las personas que justamente creen en ser mejores personas a través de la espiritualidad. Así que no nos queda más que desearte mucha fuerza interior. Nos vemos con la segunda parte en el siguiente tema. Hasta la próxima.